Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día. Muy buenos días para todos en este nuevo despertar con el Señor, en este nuevo día que el Señor ha hecho para que tú y yo nos podamos gozar, podamos dar gracias y alabanzas a Dios por este nuevo día. Amén. Vamos a empezar este devocional en el día de hoy, primeramente colocándolo en las manos del Señor, que sea Dios quien tome el control, que sea el Espíritu Santo el cual nos esté hablando y nos esté instruyendo en la palabra que vamos a escuchar en el día de hoy, en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Padre. Gracias, Padre, por este nuevo despertar, por la vida, por la salud, por el pan que pones en nuestra mesa cada día, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque más que pedirte, Señor, tenemos mucho que agradecerte, Padre. Gracias por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor, por tu inmenso poder en la vida en nuestra vida, Señor, y en la vida de cada una de las personas en las cuales puede permitirte, Señor, que tú abras y entres en su casa y puedas cenar con cada uno de ellos y puedas entrar en cada vida y restaurarla y renovarla, Señor. Padre, invitamos también al Espíritu Santo para que esté con nosotros en el lugar en donde hemos decidido, Señor, poder escuchar esta palabra, Señor, poder tener esta intimidad contigo, Señor, para que sea el Espíritu Santo también ayudándonos, Señor, hablándonos y enseñándonos a través de esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te entregamos este día en tus manos y entregamos todos nuestros deseos, nuestras peticiones en ti, Señor. Amén y amén. Bueno, y les quiero compartir una palabra que he titulado Eres creación de Dios. Amén. Y he querido compartirles esta palabra porque muchas veces se nos olvida esto. Muchas veces dejamos a un lado que tú y yo fuimos creados con un propósito, que tú y yo fuimos creados por nuestro Padre Celestial, por ese Dios tan maravilloso que le ha placido que tú y yo podamos estar hoy en día en este mundo, que tú y yo podamos tener y hacer lo que estamos haciendo en estos momentos. Amén. Entonces, no es una coincidencia, no es una casualidad, no es un error, no es por teorías del Big Bang, no es por, por cualquier otra razón que tú y yo puedas buscarle al que tú y yo podamos hoy en día estar aquí en este mundo. Amén. Y esta palabra está en Efesios capítulo 2. Entonces vamos a leer de la siguiente forma. Del 1 al 10 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvierais en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Y es que esta palabra nos dice que a veces olvidamos que somos creación de Dios, creados conforme a su semejanza y con propósito divino, el cual va mucho más allá de lo que tú y yo podamos imaginar, de lo que tú y yo podamos pensar, por lo cual tú y yo estamos en este mundo. Amén. Entonces yo quiero compartirles hoy varias razones por las cuales no debemos olvidar que tú y yo somos creación de Dios, porque muchas veces se nos olvida, porque muchas veces podemos caer en el error de pensar que tú y yo somos estorbos, o que no tenemos propósito, o que no tenemos un futuro, o que no somos importantes, o que somos quizás equivocaciones o errores de la vida, y no es así. Amén. Entonces, como primer punto, el Señor nos da ese soplo de vida, nos da ese aliento de vida, el cual permite que tú y yo hoy podamos estar en este mundo, que podamos abrir nuestros ojos y poder ver las maravillas que el Señor nos tiene cada día. Vemos entonces en el versículo 1, la palabra nos dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vemos cómo el Señor nos está refiriendo a que aún, cuando tú y yo no teníamos vida, cuando estábamos muertos, el Señor dio ese soplo de vida, dio esa esperanza de vida para que tú y yo podamos ser vivificados a través de Dios, podamos ver esas maravillas y experimentar esas cosas tan lindas que el Señor tiene preparados para ti y para mí. Recordarte y que no olvides de que tú no eres un error, de que no tienes que recurrir en la tristeza, en la depresión, en el suicidio, en la flagelación, en esos pensamientos negativos y perversos que Satanás quiere maquinar en tu mente, sino que somos creados con un propósito mucho más allá de nuestros ojos terrenales. En el Salmo 139, del 13 al 14, nos dice la palabra: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Tú y yo somos esa creación admirable. Somos esa creación que Dios hizo con un propósito especial. Tú eres diferente al resto de los demás. Y somos muchos, pero no por ser muchos somos menos que otros o más que otros. Somos especiales y creación especial para nuestro Padre Celestial. Entonces muchas veces se nos olvida que somos esa creación que Dios ha perfeccionado, que tuvo esa visión de ti y de mí para poder impactar en este mundo, para poder hacer cosas maravillosas en este mundo, para ser no solamente personas con ideas, con ideales, con sueños y metas, sino que somos personas con propósitos espirituales que van mucho más allá de nuestro razonamiento. Entonces, siempre en este mundo vamos a encontrar que Satanás siempre va a querer derribar y va a querer hacernos pensar totalmente lo contrario. Pensar que tú no eres importante, pensar que tú no eres especial, pensar que tú eres basura, que tú eres un error, que tú no tienes nada que hacer en este mundo, que nadie va a estar preocupado o va a sentirse triste porque quizás tú no estés en este mundo. Entonces, Satanás siempre quiere apuntar a nuestra muerte, porque recordemos que Él vino a destruir, a matar, a hurtar. Vino a matar nuestra vida literalmente y espiritualmente. Vino a hurtar todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y viene a robar esa paz y esa mentalidad del reino que Dios quiere depositar en tu mente y en mi mente.
y lo hace a través de estrategias mundanas, a través de estrategias que solamente en el mundo podemos ver cómo Satanás quiere hacernos morir espiritualmente ante esas acechanzas que Él nos tiene. Quiere acabar con nuestra estima, quiere acabar con nuestra mente, quiere acabar con todo lo que el Señor quiere depositar en tu vida y en mi vida, para que olvidemos que somos esa creación divina, esa creación perfecta que el Señor ha hecho. Tú y yo no estamos en este planeta, en este mundo por equivocación, no estamos por un error humano, no estamos por un error de gestación en nuestras madres, estamos con un propósito diseñado por el Señor. Aun cuando tú pienses que no debiste nacer, aun cuando pienses que el mundo estaría mejor sin ti, eso es una mentira que Satanás ha querido sembrar en tu mente y en mi mente. Quizás muchas veces nos quiso sembrar esa mentalidad de miserableza, de tristeza, de depresión, de horror. Es por eso que tú y yo debemos despertar y darnos cuenta de que el Señor tiene propósitos grandes con nosotros, de que Él nos ve como su creación admirable, nos ve como su obra, por así decirlo, como su obra de arte perfecta. Entonces muchas veces permitimos que el enemigo nos susurre al oído y nos llene nuestra mente de esas cosas que quizás nos hacen dudar de ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que muchas veces debemos trabajar también en esa parte que el Señor nos ha enseñado y nos está diciendo que somos ese soplo de vida, esa creación perfecta. No por cosas del hombre, cuando, no sé si has tenido la oportunidad de ir a un psicólogo o a una psicóloga, cuando vemos esos casos en donde las personas acuden a estas personas por cualquier razón, porque se sienten tristes, porque se sienten quizás con la autoestima baja o con cualquier problema o dificultad en donde no se pueden reconocer a sí mismos, en donde no saben quiénes son, en donde creen que no son importantes, de que se menosprecian mucho más, o se menosprecian más que el resto o se menosprecian por lo que son. Es allí donde podemos ver que una de las cosas que los psicólogos mandan o lo que los psicólogos ayudan o terapias en las cuales ellos actúan o hacen que estas personas cambien esa mentalidad es a través de una por lo menos de una terapia en donde le dicen a estas personas que se vean al espejo y que se reconozcan y que todos los días repitan: tú eres importante, tú eres valiente, tú eres capaz, tú puedes. Y miren que no es algo que pues haya nacido o que sea sabiduría del hombre, no, es algo que el Señor nos está diciendo en su palabra, que somos creación perfecta, que somos creación admirable, que somos creación a imagen y semejanza de Jesús, que somos creación divina por parte de Dios. Entonces, ¿por qué debemos esperar o pretender o creer en las palabras del humano, del ser humano, cuando el Señor nos está diciendo en su palabra? Cuando el Señor nos está demostrando a través de las Escrituras de que tú y yo estamos aquí es porque Él así le ha placido. Entonces se nos olvida muchas veces que somos ese soplo de vida, que somos ese aliento de vida que a Dios le ha placido para que tú y yo podamos estar en este mundo. Amén. El segundo punto que les quiero compartir, y es que no debemos olvidar que somos creación de Dios, es porque Dios quiere que dejemos el pecado atrás, dejemos esa vida pecaminosa atrás, ese viejo hombre atrás. Entonces, por naturaleza somos personas pecaminosas, por el mundo en el que estamos, por el mundo en el que vivimos, porque la carne también nos hace querer vivir en ese pecado, en esa situación de comodidad, de que estamos bien, de que nos debemos rendir ante los placeres carnales. Entonces siempre quiere el pecado que tú y yo estemos allí, hundidos en el pecado, estemos en la oscuridad, estemos allí conformes a lo que estamos viviendo. Entonces es aquí donde el Señor quiere que tú y yo recordemos que no fuimos creados para estar en las tinieblas, sino para ser esa luz admirable a la cual nos ha llamado el Espíritu Santo, a la cual nos ha llamado el Señor Jesucristo. Vamos a ver en el versículo 3 del 5, dice la palabra:
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. El Señor nos está enseñando y nos está diciendo y nos está recordando que Él no nos ha llamado para estar en pecado. Él no nos ha llamado para seguir en las tinieblas, para estar en esa situación, en ese mundo, con esa inconformidad en la que tú y yo estamos ahora mismo o la cual estábamos antes. Entonces es ahí donde el Señor te quiere abrir los ojos y decirte que Él no te ha llamado para que vivas en pecado. Aunque nuestra naturaleza haya sido así, no quiere decir que tú y yo tengamos que vivir en esa naturaleza. Porque para eso el Señor nos ha llamado, para eso el Señor nos ha creado conforme a su semejanza. Por eso nos ha dicho que somos esa creación perfecta. Por eso nos ha dado ese aliento de vida, ese soplo de vida, para que tú y yo podamos mirar que el Señor tiene grandes cosas para ti y para mí. Y que Satanás, por mucho que intente tenernos sumisos y atados, encadenados al pecado, a ese mundo de esclavitud en la cual Él quiere que tú y yo estemos, el Señor nos ha dicho que somos libres y que Él no nos ha llamado para hacer oscuridad, sino para hacer esa luz admirable, para que tú y yo podamos abrir nuestros ojos y podamos ver que el Señor nos enseña y nos ayuda y nos dice que somos esa creación perfecta. Y como somos esa creación perfecta, debemos andar en la luz, no en las tinieblas. Debemos dejar esa vida de pecado. Debemos tomar nuestra decisión de ser nuevas criaturas, de tener ese nuevo nacimiento, de tener esa nueva perspectiva de parte del reino de Dios, no de parte del reino de las tinieblas. No conformarnos con esta vida terrenal, la cual nos incita al pecado, nos incita a hacer lo malo, nos incita a pensar en lo malo, nos incita a corromper nuestra mente, nuestro corazón, nuestros principios, nuestros valores. Nos invita a que veamos las cosas malas como buenas y que normalicemos lo malo y el pecado como algo natural y normal, como algo que está bien. Cuando el Señor nos está diciendo que este mundo en el cual nosotros estamos no es su mundo, es el mundo en el cual está Satanás y por lo tanto Él va a querer reinar sobre cada uno de nosotros. Pero como somos creación perfecta de Dios, Él nos está llamando a la luz, a esa luz admirable en donde tú y yo no solamente vamos a hacer luz, sino que también vamos a hacer esa luz para otras personas que no han podido salir de esa oscuridad. Amén. El tercer punto que les quiero compartir, por la cual no debemos olvidar que somos creación de Dios, es porque Él murió en la cruz por ti y por mí, para que seamos salvos. Amén. Vamos a leer en el versículo 6, dice la palabra: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en nuestros siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto de vosotros pues es don de Dios. Amén. Miren que aquí nos está diciendo el Señor que va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar, de que quizás no podamos creer que somos creación de Dios, pero Él nos está diciendo de que Él murió en la cruz por ti y por mí, para que podamos ser resucitados con Él, porque Él tiene planes para ti, Él tiene planes para mí, aún en las circunstancias, aún en los momentos difíciles, aún en tu situación que crees que de pronto no vas a salir, o que crees que no mereces salir, o que estás tan convencido o convencida de lo que Satanás te ha dicho todos los días, que crees que para ti no hay esperanza. Pero hoy el Señor te dice que Él murió en la cruz por ti y Él murió en la cruz por mí, para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos ser esa luz admirable, esa creación perfecta, ese pueblo adquirido por Él, esa nación santa por la cual Él ha muerto, se ha hecho hombre y ha muerto por ti y por mí. Entonces, no permitamos que Satanás siga llenando nuestra mente de pensamientos erróneos, de pensamientos de muerte,
de pensamientos de tristeza, de decepción, de pensamientos en los cuales te puedan hacer tomar malas decisiones o llevar a extremos los cuales no puedas salir después. Es por eso que el mundo hoy gira conforme a las emociones también. Quieren jugar con tus emociones, con mis emociones, hacerte sentir menos o hacerte sentir más que otros. Y no debemos equivocarnos porque no somos más que otros ni somos menos que otros. Somos esa creación que Dios hizo por un propósito, para un propósito en este mundo. Amén. Vamos a leer, les voy a compartir el otro punto, el cuarto punto, y es que no debemos olvidar que somos creación de Dios porque somos hechura suya para buenas obras. Amén. Vamos a leer en el versículo 9, dice la palabra: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. No debemos creer que porque somos creación perfecta, ya somos salvos o ya somos lo mejor o lo más importante o los únicos o que somos más que otros. No, somos los hijos del Señor, somos hijos de Dios. No somos más que otros, pero tampoco somos menos que otros. Pero también debemos reconocer y tener claridad de que somos creación perfecta porque el Señor nos ha hecho a hechura suya para buenas obras, no para vivir en malas obras, no para creernos más que otros, no para pisotear a tu prójimo o a mi prójimo, no para creer que somos más importantes que los demás. No, el Señor nos ha hecho hechura suya para que tú y yo podamos hacer esas buenas obras, las cuales nos está diciendo el Señor, porque para eso el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces, miren que la palabra nos dice que Él nos ha llamado para hacer bien, para tener esas buenas obras, para hacer esas buenas obras que Dios nos preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No nos hizo para que tú y yo vayamos por el mundo creyéndonos más que otros o denigrando o siendo despectivos con los demás o no dándole la importancia que tiene que darse la importancia a las demás personas, a tu prójimo, sino que el Señor nos ha creado para que tú y yo tengamos esa certeza y ese conocimiento de que debemos ser hermanos en Cristo de Jesús, de que debemos respetar y valorar a nuestro prójimo, de que debemos respetarnos a nosotros mismos, porque somos creación de Dios. Si tú eres creación de Dios, si yo soy creación de Dios, debemos actuar como tal, debemos actuar como hijos de Dios, debemos actuar como ese pueblo adquirido por Dios, como esa nación santa. Debemos reflejar en nuestro prójimo que somos esa creación de Dios, esa creación perfecta que Él ha hecho, ese soplo de vida, el cual nos ha dado y nos ha permitido vivir en este mundo, en esta vida, en esta naturaleza, porque no estamos aquí por equivocación, porque el Señor nos ha creado, nos ha visto desde nuestros vientres, de nuestras madres, aun cuando nadie más lo había visto. Él ya sabía que tú ibas a nacer. Entonces es así como el Señor quiere que tú y yo tengamos estos conceptos claros, que sepamos, que no olvidemos que estamos aquí con un propósito especial. Escuché una frase que es muy importante y que me dio mucho que reflexionar y es la siguiente. Y es que cuando me veo a mí mismo de la manera en que Dios me ve, soy capaz de tratar a los demás de la manera en que Dios me trata a mí. Cuando tú te reconoces como creación de Dios, tú puedes ver esa misma imagen de que tú eres creación en las demás personas. Y es allí donde podemos valorar también a nuestro prójimo. Y debemos tratar a nuestro prójimo como sabemos que el Señor nos trata a nosotros también. Entonces mi invitación en el día de hoy es a que si te has olvidado o si te has dejado permear la mente de malos pensamientos o de la depresión o de la tristeza o de eso que Satanás quiere llenar tu mente de basura, podamos hacer un pare, un alto y poder recordar y reconocer que el Señor te ha hecho a ti como criatura, como esa creación perfecta, como ese hijo o esa hija con un propósito que va mucho más allá de nuestro entendimiento, como esa persona
que está aquí en este mundo para hacer luz, para dar luz, para cambiar, para transformar, para ser ejemplo, para ser seguidor, para impactar a las demás personas con ese ejemplo mismo, con esa misma autoestima que el Señor quiere darte y que quiere darnos a todos, para que cada uno de nosotros podamos tener con claridad y reconocer con claridad de que somos hijos de Dios, de que somos creación de Dios, de que nadie te puede decir que no vales la pena, de que nadie te puede decir que no vales nada, de que eres un estorbo, de que eres una persona que quizás no tiene propósito, de que nadie te va a extrañar, de que no tienes una meta definida, de que eres una persona común y corriente, porque no lo eres. Cuando tú sientas, cuando pienses, cuando creas que no vales lo que el Señor ha pagado en la cruz por ti y por mí, nuevamente lee la palabra, vea las escrituras, lee lo que el Señor tiene preparado para ti. Si no sabes quién eres en Cristo Jesús, si no sabes cuál es tu papel, tu lugar en este mundo, tu lugar en este momento, vete a la palabra de Dios, que allí Dios te recordará quién eres para Dios. ¿Cuál es tu misión en este mundo? ¿Cuál es tu propósito en este mundo? Es allí donde Dios te va a recordar que Él te creó antes de que cualquier otro pueda imaginarse que tú ibas a estar en este mundo. Entonces, no debes dejarte confundir por esos pensamientos y por esas corrientes y por las mentiras de Satanás en este mundo. Hoy en día, muchas personas, y mucho más en la infancia, en los adolescentes, en los jóvenes, aún en las personas mayores, yo he podido ver cómo hay personas que ya tienen una vida hecha, que tienen familia y todo, y que siguen creyendo que no valen nada, que siguen creyendo que son un estorbo en este mundo, que siguen creyendo que Dios no los escucha o no los escucha, o que son basura. Y son mentiras que Satanás ha venido construyendo y ha venido quizás hablándole al oído todos los días, todos estos años, a transcurso de su vida. Y estas personas han permitido que Satanás sature su mente de mentiras. ¿Para qué? Para verlos destruidos, para verlos acabados. Y es allí donde toman malas decisiones. Es allí donde vemos los suicidios. Vemos muchas veces cómo las personas se pierden en cosas que tú y yo sabemos que eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer, que eso no es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Entonces es allí donde debes reaccionar, identificar lo que quiere hacer Satanás con tu vida y con mi vida, y actuar conforme a la voluntad de Dios, y llenarte de su palabra, de su poder, de su presencia, y llenarte de esas palabras de amor que Dios tiene para ti. Y muchas veces creemos que no sabemos dónde están esas palabras. Necesitamos que las personas nos digan lo que nos haga sentir bien, pero no necesitamos de las personas para que nos digan que eres importante, que eres fuerte, que eres valiente, que eres una persona con propósito. Necesitamos que Dios nos recuerde, o que nosotros recordemos lo que somos para Dios, lo que el Señor ha querido hacer contigo y conmigo, de que somos una creación. No sé si sabes que es una creación, pero si no sabes que es una creación, la palabra nos dice que somos creación de Dios, que somos ese pensamiento, ese soplo de vida, esa perfección que Dios ha querido que tú y yo estemos en este mundo para cumplir ese propósito de Dios. Entonces no creas que no tienes un propósito, no creas que no tienes un lugar. Cada uno de nosotros, los que hemos decidido nacer de nuevo, dejar esa vida de pecado, dejar la oscuridad, las tinieblas, somos esa creación perfecta de Dios con un propósito divino. Amén. Entonces quería compartirles esa palabra en el día de hoy y recordarte de que no dejes que nadie te haga pensar de que eres un estorbo, o si olvidas quién eres en Dios. Recuerda que la palabra nos lo recuerda cada día, nos lo dice cada día, de que cada día que tú necesites llenarte de esa fuerza, de esa mentalidad del reino, debemos ir a las Escrituras para que podamos recordar y renovar nuestra mente con esos pensamientos de Dios. Amén. Vamos a orar para despedir este devocional.
Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque cada día tú renuevas nuestras mentes. Cada día con la palabra que escuchamos, Señor, tenemos esos nuevos pensamientos que vienen de parte de ti. Renovamos nuestro corazón, transformamos, Señor, esos pensamientos de mal que nos quieren inducir a hacer cosas que no te agradan, Padre. Gracias, Señor, por nuestras familias, por lo que tenemos, por lo que somos, porque hoy reconocemos que somos ese pueblo adquirido por ti, esa nación santa, esa creación divina, ese soplo de aliento, ese soplo de vida, el cual por tu infinita misericordia podemos estar hoy en día aquí, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias porque solo tú te la mereces, Padre. Te pedimos que cada día nos recuerdes, nos ayudes a renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y nos enseñes los caminos por los cuales debemos andar, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Te pedimos que tu inmenso amor nunca se aparte, que sigas siendo fiel aún en nuestros momentos de dificultad y de debilidad, Señor, porque cada día te necesitamos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que este día, Señor, tú estés en medio de nosotros como poderoso gigante y que puedas, Señor, cada día enseñarnos tu palabra en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, recordarles nuestros devocionales todos los días a las 5:30 y que no se dejen de conectar en las noches también. Y recuerden que en Montería los domingos a las 4:40 los estamos esperando para que podamos congregarnos y compartir con toda la iglesia el momento y la palabra del Señor. Feliz día y muchas bendiciones para todos. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla